hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cambiaría algo si nos dijeran que nos levantan una sanción, una multa de tránsito a cambio de donar sangre? Hay caras por acá, ya vamos a ver qué piensan nuestros panelistas, pero recibimos a Matías Barreto, edil del Partido Colorado, impulsor de esta iniciativa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos un poquito, porque así el titular está como muy simple. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se llevaría a la práctica esta propuesta? Bien, contextualizando un poco, ayer fue el Día Mundial del Donante de Sangre. En ese sentido, un poco estudiando el contexto en el que está el Uruguay hoy en día, tenemos una realidad de un déficit de sangre en los bancos de sangre que nos preocupa y creo que es una urgencia que el país tiene. Para poner un poco también en números, son 240 donantes de sangre que el Uruguay necesita por día para poder tener un normal funcionamiento del sistema de salud. Y son aproximadamente 40.000 transfusiones de sangre que se hacen por año en nuestro país. Entonces, es un tema muy complicado. Obviamente pasamos por una pandemia de COVID-19 que también desaceleró esas donaciones, o sea, se trancó la cantidad de donaciones que recibía el banco. Entonces, en ese sentido es que se contextualiza la propuesta. Bien. Luego, entonces, como edil, entendí que desde la Junta Departamental teníamos que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de poder aportar a la sociedad un grano de arena. Hay miles de estrategias que muchas de ellas funcionan y que de esa forma ha venido funcionando nuestro sistema, pero sí que al día de hoy sigue siendo insuficiente. Y es por eso que el planteo de una nueva estrategia, un nuevo planteo a través de la Junta Departamental, que lo que busca es que aquellas multas que sean consideradas infracciones de tránsito leve puedan ser sustituidas voluntariamente, porque esto es una opción, que también es algo importante de aclarar, que no es obligatorio, es opcional. La persona infractora que comete una multa de tránsito leve puede optar por el pago de esa multa, como se ha hecho hasta ahora, o por el contrario, donando sangre. Donando sangre siempre y cuando esta persona esté habilitada a hacerlo. Todos sabemos que hay algunos requisitos que por enfermedad o por edad o por determinadas circunstancias no se permite donar a las personas. Esas personas que estuvieran inhabilitadas de donar podrán hacerlo a través de una tercera persona voluntaria que lo haga para que el infractor pueda ir con un certificado que certifique que él no está habilitado para donar y además la donación de sangre de un tercero voluntario. Recuérdenos cuáles son las multas leves y cuánto vale una multa leve. Bueno, respecto a la multa leve, sí, es un concepto que surge del digesto departamental. Bien. El artículo D711 del digesto. No está estipulado a ciencia cierta no está taxativo en la ley cuáles son las multas leves. En esto quiero ser específico en que acá lo que se hace es presentar un proyecto que como proyecto obviamente está en construcción, que pasa por los ámbitos institucionales parlamentarios de discusión, como es en primer lugar la Comisión de Legislación de la Junta Departamental, donde se le puede agregar insumos y donde se puede hacer modificaciones y donde se pretende que se pueda invitar, por ejemplo, a autoridades de la Intendencia de la División de Tránsito para poder escuchar y hacer en conjunto cuáles pueden llegar a ser consideradas multas leves, que está previsto en el articulado del digesto departamental, pero que al no ser taxativo también genera dudas de cuáles son. Entonces está bueno poder estipularlo también en este decreto. También se puede llamar en comisión a autoridades del Ministerio de Salud Pública para que también haga sus aportes y de esa manera ir enriqueciendo un proyecto que como tal lo que busca es un beneficio a la recaudación de sangre a través de los bancos y de esa forma intentar en última instancia salvar vidas. Entonces va un poco por ahí. Bien, supongamos que semáforo en rojo puede ser, no sé si es una multa leve, pero bueno, si está en esa categoría son 7.900 pesos más o menos. Esos 7.900 pesos yo me lo ahorro si voy a la mutualista o voy a un prestador cualquiera de salud, llevo después el certificado a la Dirección de Tránsito y dicen que yo doné. ¿Cómo sería el caso de que alguien dona por mí? Porque en alguna de los comentarios a la iniciativa aparece este asunto de la mercantilización, ¿no? Estaríamos diciendo, bueno, un donante vale 7.900 pesos, estamos hablando más o menos, en general no tengo el preciso si esa sería una multa leve, ustedes dicen que no están especificadas. ¿Qué pasa si entonces, bueno, no sé, empieza a conseguir a alguien que no puede donar porque tuvo hepatitis o lo que sea? Bueno, te pago 2.000 pesitos, anda a donar por mí, y allí hacemos una suerte de comercio estoy recogiendo algunas de los cuestionamientos que se hacían. Eso
¿no es un poco peligroso en principio de mercantilizar un donante de sangre, ponerle un precio? Bien, respecto a esta pregunta, ya surgió de un edil del Frente Amplio concretamente, que planteó el tema de la mercantilización de la sangre. Yo la pregunta que hago es como para también poner en perspectiva de lo que estamos hablando. En primer lugar, es si realmente se cree que alguien puede estar queriendo mercantilizar la sangre y si de verdad alguien cree que el espíritu de un proyecto de decreto de un legislador puede llegar a ser ponerle un precio a la sangre. Creo que cualquiera que se ponga a analizar eso sabe que ese no es el fin de ningún legislador y ese no es el fin de ninguna persona. No, eso yo creo que no está en cuestión. Está en cuestión los efectos de una ley que a veces no se piensa en la parte negativa y se piensa que todos, tal vez como usted, tienen buena voluntad. Ahí está. También iba un poco a poner en perspectiva respecto a que en el día de hoy ya existe algunos mecanismos a través de los cuales podría llegar a darse estas situaciones. Es decir, cuando uno necesita un donante de sangre, puede terminar pidiéndole a otra persona que lo haga y este nuevo decreto no va a crear algo nuevo que no haya pasado nunca y no por eso hay una mercantilización de la sangre. Es decir, pasa en la vida real de que hay gente que da dinero para poder generar una donación de sangre de un familiar, por ejemplo, cuando está en peligro. También pasa que en cuanto a si se va a hablar de mercantilización, también vamos a tratar de que es una mercantilización de la sangre el hecho de que un trabajador tenga un derecho laboral, el cual el día ese que va a donar sangre no lo trabaje y lo cobre igual. ¿Eso es mercantilizar la sangre también? Claro, porque en definitiva porque yo creo que ahí hay un tema sanitario, ¿no? Bueno, el día no es para darle un premio, sino para incentivar. Exacto, es un incentivo y esto también pretende serlo. Esto pretende ser un incentivo también desde el lugar de lo que se busca. En última instancia es intentar que aquellas personas que necesiten sangre terminen teniéndola. Digo, no hay ningún otro... Sí. Lo que sí he encontrado es que, por ejemplo, intendencias como la de Maldonado, si usted va a donar sangre, le exoneran el pago de la libreta. O sea, la libreta de conducir le sale gratis. Eso me enteré después de haber presentado el proyecto, me parece que está muy bueno. De hecho, la UNACEB lo declaró, según lo estuve leyendo, de interés nacional. Eso me parece genial. La verdad, yo desconocía de la medida. Me parece que se podría llegar a plantear en otros departamentos. No conozco el proyecto, me gustaría analizarlo y verlo, pero en principio lo veo con buenos ojos y no descarto que hoy o mañana sea una de las posibilidades a manejar. Yo, como decía, no quiero acá venir con una verdad absoluta a decir este proyecto es estático y como viene se vota o no se vota. Acá la idea es generar aportes y todas estas dudas que surgen también obviamente me surgen a mí y cómo regular, por ejemplo, la donación de los terceros también es un tema que me surgió. El tema está en que, ¿por qué era necesario poner la donación de terceros? Porque la ley tiene que tratar por iguales a los desiguales, es decir, nosotros que nadie queda fuera de esa posibilidad. Exacto, no puede ser que algunos ciudadanos tengan la opción de poder donar sangre para cancelar una deuda y otros ciudadanos, por estar inhabilitados, por no cumplir con los requisitos que se necesitan para poder donar sangre, queden inhabilitados. Entonces, alguna solución para esa gente tiene que haber para que sean tratados iguales ante la ley y en ese sentido fue que se puso lo de la donación de terceros, que obviamente es cuestionable, es atendible y es una realidad que hay que seguir trabajando y que para eso justamente también está el trabajo parlamentario que a veces no se toma en cuenta, que cuando uno presenta un proyecto lo hace en el entendido de que se pueda mejorar y que se pueda enriquecer. Bien. Marta, estás haciendo caras desde hoy temprano. Porque, ¿Qué es lo que te pasa? Varias cosas. Primero que nada, cuando uno va a donar sangre, una de las primeras cosas que le preguntan es si usted está recibiendo dinero a cambio del acto de donación. Entonces yo sí comparto que es un problema severo que tiene el Uruguay con el tema de la necesidad de tener donantes. Ahora bien, ¿eso habilita a que yo abra la puerta a que de alguna forma canjee mi sangre por una multa que ya de pique es pecuniaria? Ahí es donde a mí se me genera un bache que tengo la duda hasta qué punto es legal. Porque, a ver, yo no pretendo defender las arcas de la Intendencia porque no es mi interés, pero la gran mayoría de la recaudación de la Intendencia viene de las multas. Si yo voy a empezar a pagar mis multas con sangre, ahí a mí se me genera un problema severo de legalidad. Fuerte, Marta, ¿no? Es que es así, estoy pagando la multa con sangre. A mí se me genera un problema de que esto raya en la ilegalidad. Y esto aún más, si yo tuve hepatitis no puedo donar sangre, o si peso menos de tantos kilos, de 50 kilos no puedo donar sangre, y si tengo ciertas patologías o tomo ciertos remedios no puedo donar sangre, entonces tengo que conseguir a alguien que pague mi multa con su sangre. Porque eso es lo que va a pasar en el fondo. Pague mi multa con la sangre y quizás yo tenga que incentivar a esa persona
económicamente a que me cubra mi multa. La veo dificilísima como para que se pueda manejar y sostener algo que para mí está rayando en la ilegalidad. Entiendo el principio de consigamos donantes, no me parece la forma. Bien, quedó claro. ¿Todos ven esto así como en los titulares que Marta lo planteó o alguien entiende que esto puede ser una medida de incentivo como esto que decíamos de exonerar del pago de la libreta en Maldonado? La Intendencia de Florida también lo hizo, creo que puntualmente en alguna campaña específica. Pero la libreta vos la sacás cada tanto. En cambio, la multa... pero también tiene un valor no, pero es distinto. A ver, es distinto. Me exonerás. Es como que vos me das el día libre. No es lo mismo, decís vos, desde el punto de vista legal, la exoneración que hacerte cargo de una sanción pecuniaria con sangre. Y el origen de qué es lo que genera... Claro. Yo entiendo el espíritu que es bueno en esto y me parece recontra necesario y creo que en eso estaríamos todos de acuerdo en el problema grave, como decía Marta y como mencionabas tú y lo desarrollaste, que tiene Uruguay con los donantes. Creo que el cortocircuito se arma un poco en esto que, claro, Marta lo dice así y suena crudo y creo que a todos nos impacta, pero es lo que son, obviamente, las inquietudes o el ruido que a todos nos generan. Y sobre todo en esto que en el bocado que me eché, que creo que es lo que tiene que ver, o por lo menos lo que a mí me genera también esta cuestión de decir, bueno, ¿cuál es el límite? Porque creo que límites siempre tienen que haber. Bueno, ¿cuál es el límite de este tipo de prácticas? Tú mencionabas lo de la libreta. Bien, entonces cuando tenemos que delimitar los límites, obviamente tenemos que ir a ver cuál es el origen de la contraprestación. Acá el origen de la contraprestación es una multa. Bueno, ¿por qué se origina esa multa? Por una infracción. Por una infracción. Entonces ahí es cuando a mí se me empieza a armar, capaz que es más de formación profesional, pero donde me parece que pueden surgir problemas. Porque entiendo que la contraprestación también tiene un origen. Ya sabe que los abogados van a ser un problema para este proyecto. Le aviso, vaya buscando. También voy a aclarar que yo también soy abogado y que el tema lo estudio también desde el lado jurídico y yo no encuentro ningún tipo de ilegalidad. Es decir, no encuentro la diferencia jurídica entre que se le dé un incentivo económico a una persona que no va a trabajar ese día y se le pague el día de trabajo sin ir, que me parece bien, no es una crítica, al contrario, me parece genial y lo que intento hacer es intensificar este tipo de medidas. Claro. Como también medidas como, por ejemplo, que el hospital de clínicas dé chorizos y Coca-Cola a los donantes de sangre. Digo, no me parece mal, es un incentivo. Tendría que dar morcilla, el chorizo. García. Bueno, pero lo importante acá es que son medidas que buscan incentivar la donación de sangre y si hablamos de mercantilización... A usted jurídicamente no le cambia que sea una multa o exonerarle el precio de sacar la libreta. Es más, si entro en lo jurídico, voy a ir a lo que es la donación modal. La donación modal implica que una persona dona algo y que la otra persona, es decir, acá podemos hablar del Estado como persona jurídica, la otra persona cumple con un modo. Es decir, yo donante dono sangre y el modo que cumple el Estado es cancelarme la deuda. La donación modal establece que no puede ser de tinte económico ese modo, siempre y cuando el valor del modo no sea tan elevado. Es decir, existe una opción en el artículo que dice que si el modo es económico, es decir, lo que cumple el Estado es cancelar la deuda, si esa deuda es, económicamente hablando, baja en comparación con la donación que el donante hace, esa donación pasaría a ser donación modal y por más que sea onerosa seguiría siendo una donación. Y yo traje el artículo porque sabía que íbamos a terminar hablando en estos términos jurídicos, porque está bien hacerlo de esa manera, para también poder ver. Es el artículo 16.603 del Código Civil que dice: la donación puede ser simple, la donación entre vivos puede ser simple, onerosa y remuneratoria. Se requiere en la donación onerosa que el modo o gravamen impuesto al donatario y apercibible en dinero no sea equivalente al valor del objeto donado. Entonces acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, la donación de sangre y por el otro, la cancelación de la deuda. Esa cancelación de deuda obviamente no es comparable claro, a la vida que puede salvar esa sangre. Esto ni siquiera tiene un valor, justamente, sangre? ni siquiera llega a tener un valor económico. ¿Pero cuánto valdría entonces la bolsita de la sangre que dono? No puede tener un precio. Jurídicamente te dice él que no se le puede poner valor. No se le puede poner entonces cualquier multa va a ser entonces mínima cualquier respecto cosa que vos pongas en contrapartida
va a ser inferior al valor de la sangre que va a ser Y donada. las abogadas lo estudian escaso y nos vamos a este otro yo lado del entiendo que panel. entra en una donación Camino modal. resbaloso. A ver, Jurídicamente aceptable. Olivera, a ver. lo que es claro es que el mercado paralelo va a formarse. Sí, Si es claro. parte del espíritu del proyecto o no, eso no lo pongo en cuestión, pero si nosotros tenemos que en Montevideo hay una cantidad de multas por mes de miles, Perdón, de unos perdón la cuantos interrupción. miles... Si es parte del espíritu del proyecto, es un montón. El espíritu del proyecto no es armar un mercado paralelo. Bueno, justamente No, no, estoy no, diciendo no, eso, no, lo no, estoy no, separando, que no. lo estoy Por las separando, dudas. estoy diciendo que está perfecto. claro que no es parte del espíritu del proyecto, perfecto. pero que sí, de un cierto análisis de política pública, es evidente que esos miles de multados por mes que hay en Montevideo van a tener un incentivo a pagar algo menos de los 7.900 pesos y que va a haber un montón de gente que le viene bien cobrar 5 o 6.000 pesos para hacer una donación. Entonces Usted está se va a generar un mercado medio donde elevado. hay oferta y demanda. Y la pregunta es si eso es bueno desde el punto de vista sanitario. Es decir, porque allí donde se forma un mercado pueden formarse intermediarios que juntan gente dispuesta a donar su sangre y entonces cobran comisiones por esa intermediación. O sea, esto es evidente porque además ha pasado con otras cosas. situaciones. Yo creo que acá un proyecto que se presenta bajo digamos, la propuesta de incentivar y facilitar la donación de sangre, lo que está haciendo es dándole una señal a parte de la población de Montevideo que está molesta por las multas de tránsito. Creo que es más eso lo que busca, ¿no? Es un proyecto quizá de tono populista en el sentido de decir, algo que está siendo complejo para la población de Montevideo, plantear una salida bajo la vestidura de incentivar las donaciones. Mira, no vine en términos de polémica. Y ya pero la termino, verdad, y ya termino. Que hay una intendencia que está desesperada por recaudar, no deja de ser cierto. Bueno, pero no entonces ese ese es el tema. El motivo lo querés instaurar vos para querer hacer que en este programa quede como que yo vengo a, No, yo digo mi a opinión. promover un Yo proyecto digo mi que opinión y vos busca decís la sacarle tuya. dinero a la Intendencia de Montevideo. El proyecto claramente tiene un fin que es social y que tiene un fin de abastecer los bancos de sangre y que lo que busca es que la gente no se muera por este motivo. Entonces, cualquier otra cosa que se quiera decir es una interpretación. No, bueno, pero maneras de incentivar la donación de sangre puede haber un otras. montón y no necesariamente esta es la mejor. Yo alerto sobre eso y el otro impacto que el proyecto va a tener es sobre la seguridad vial. Porque, a ver, las multas, que son un 5% de la recaudación de los ingresos de Montevideo, me lo acaban de informar, 5% no son la mayor parte de los ingresos de Montevideo, no es así, tienen la función de incentivarnos a los conductores a respetar las normas de tránsito. Entonces, si yo flexibilizo eso, bueno, entonces voy a estar, de alguna manera, perjudicando la seguridad vial. Ojo con los impactos. Yo pongo arriba de la mesa los impactos de la política ¿El proyecto fue pública. leído? Asumo que sí. El proyecto prevé que solo una vez se puede hacer uso de recursos por año. O sea, no es que el infractor va a estar todos los días cometiendo infracciones de tránsito y llamando a un mercado negro de donantes de sangre cada 2 días para que le den una donación de un tercero. O sea, el tema del tercero es simplemente para tratar por iguales a las personas. Si eso se tuviera que sacar, yo no tengo ningún problema de sacarlo porque de verdad, digo, no me genera, no está ahí el foco del proyecto. El foco del proyecto es un fin social de recaudación de sangre para que pueda cumplirse con los 450 donantes de sangre diarios que necesita nuestro país y con las 40.000 transfusiones de sangre que nuestro país está necesitando por año. Ese es el único fin que persigue el proyecto. Todo lo que haya que sacarle, todo lo que haya que sumarle, para eso se propone, para eso es un proyecto y para eso se discute. Y me parece genial Está que haya bárbaro. Y diferentes- seguramente esto de los terceros es eliminar esa parte del proyecto, seguro que es algo que va a minimizar los potenciales efectos negativos del proyecto. Eso está, Puede que está sea, bueno que lo puede que digas. sea, Una y posibilidad, reconozco está que abierto. al momento de elaborar el proyecto fue una de las cosas que más me detonaba decir, lo pongo, no lo pongo, Claro. lo saco, pero a la vez pensar en aquella persona que de hecho cuando lo presenté y salió en algunos titulares, que obviamente el titular no escribe la propuesta, muchos decían, yo no puedo ser donante, ¿qué pasa conmigo? Claro. ¿Por qué yo no puedo cancelar una deuda? Pongámosle que se aprueba. ¿Por qué yo no puedo cancelar No va a una tener deuda? esa Porque tengo posibilidad. 70 años, yo no tengo esa posibilidad. Claro. Porque peso 40 kilos, no tengo esa posibilidad.
Entonces, ahí sin duda que generamos? genera un problema. Se genera un problema. Entonces, quizá habría que ver de qué manera se puede regular, de qué manera se puede mejorar. Y en pro de eso es que también espero que desde la Dirección de Tránsito, de la Intendencia, desde el Ministerio de Salud Pública, se pueda dar insumos y que sea un proyecto que sea tratado y que sea enriquecido. Lo que no quiero que pase es que por cuestiones a veces políticas o jurídicas que son modificables, porque cualquier proyecto en la etapa de proyectos modificables, se termine archivando una propuesta por el simple hecho de decir, tiene esta falla, tiene este problema, entonces lo archivamos. Como me ha pasado con otras, que no viene el caso. Lo que me gustaría es que lo discutamos, que se enriquezca el proyecto y que salga, porque en definitiva creo que redunda en un beneficio de uno de los problemas que nos surge como sociedad y que no podemos dejar pasar, y el Estado no puede dejar pasar de lado. No digo que lo haga, el Estado está muy ocupado en eso, todos los organismos tienen diferentes estrategias para afrontar el tema, pero creo que desde Montevideo también tenemos que dar nuestro grano de arena. Bien, Alfredo. Sí, yo creo que el tema de la donación de sangre es un problema serio, ¿no? Es decir, creo que hay que incentivarlo y creo que el tema de dar el día libre al donante es una forma positiva de incentivar. Es como a la mujer que se hace el Papa Nicolau o la mamografía también le dan el día libre. Es decir, vos tenés formas de incentivar muchas. Yo creo que hay que hacer más educación. Yo creo que muchas veces cuando la gente va a operarse le piden 3 donantes de sangre o 5 o no sé. Sí, me parece que creo que lo que falta es campañas con respecto a la importancia de la donación de sangre, que cualquiera de nosotros mañana la puede necesitar. Creo que como sociedad habría que encararlo. Ahora, mezclar el tema de la donación de sangre con las multas de tránsito, a mí me parece traído de los pelos. Perdóname, Matías, pero me parece que no tiene nada que ver, porque también faltan donantes de órganos. Entonces mañana decimos, yo te doy un riñón y me sacás la contribución inmobiliaria. ¿Tá? Es decir, no, me parece que es una cosa que son 2 organismos que van por carriles separados y que aparte los que tienen multas son los que tienen auto. La mayoría de este país no tiene auto, ¿tá? Y no hace multas. Es decir, y si vos tenés auto y haces infracciones, que te cobren, porque en realidad es la única forma de aprender, y lo digo por experiencia propia. ¿Tá? Yo, cuando me multaron por exceso de velocidad en un lugar, nunca más, ¿viste? Esa es clarísima. Entonces me parece que hay formas y formas de incentivar la donación de sangre. Esto, en el fondo, sería mucho más, suena medio como adornás una cuestión de la plata. Más fácil decir, señores, done sangre, le damos 2.000 mangos, ¿tá? Y hacemos mercado de sangre, que en otros países existe. En muchos países se vende sangre. Y bueno, si necesitamos sangre, la compramos y ya está. Pero me parece que esa cuestión de la de las multas de tránsito... ¿Pero vos estarías afín a una iniciativa de ese tipo? Pero, escuchame, gente sana que pueden hacer no se muere por donar sangre, ¿eh? Gente como él, que es joven, o Fernanda, a mí no me acepta ya porque Marta, ya pasé la edad. nosotras ya digo, estamos, pueden perfectamente donar. Fuimos, ¿no? ¿Sabes? Pero podemos ni donar sangre, y nada. que le paguen, ¿no? ¿Y por qué no? Es mucho más, perdón, es mucho más cristalino que esto otro, ¿viste? Vos donás y yo te saco la multa. ¿De qué estamos haciendo? Bueno, Estamos vamos a dejar que parlamentario. conteste, pero me imagino que también... bueno, hoy no puedo opinar. Menos mal. Bueno, se tocaron varias puntas. Una de ellas es la donación de órganos, que también muchas veces se habla de si esto generaría, el proyecto que presento generaría obligatoriedad o no. Sí, si es voluntario o no hay es gente voluntario. que pone en duda si es voluntario o no es voluntario, que yo creo que a las claras está que es voluntario. Y yo quiero decir que acá en Uruguay la donación de órganos, todos somos donantes de órganos presuntos, es decir... Salvo que digas lo contrario. Salvo que digas lo contrario. Pero acá muchas veces se habla del altruismo. No es altruista ser un donante obligatorio. Entonces, bueno, si cuando el Estado tiene carencias, cuando el Estado no puede cubrir las necesidades que tiene, como por ejemplo en el caso de la donación de órganos, a veces acude a mecanismos como estos de la donación de órganos a través de la obligatoriedad. Yo ni siquiera planteo eso, no planteo una obligatoriedad, planteo algo voluntario, algo que la persona decide hacer o no. Si se me quiere adjudicar de que en realidad lo que quiero es quitarle dinero a la intendencia o que quiero sacarle multas, no es el fin. El fin, lo único que a mí me interesa en este momento es justamente que haya donaciones. No lo haría, no me parece un tema de ser cristalino o no ser cristalino. También puede ser con el IRPF, por ejemplo. ¿Tá? Si vos donás sangre, te saco parte del IRPF, te saco el IAS.
Es decir, puedes hacerlo con pila de cosas, ¿viste? Pero la ley, a ver, la creación de una norma jurídica o de cualquier norma jurídica que exista es justamente eso. La creación de una ley puede surgir de cualquier lugar, ¿no? Tenemos estipulado... Bueno, pero hay un vínculo, me parece, si uno lo quiere ver, entre las imprudencias, lo que sucede en el tránsito y lo que genera en la salud también los accidentes de tránsito. Porque en su propio proyecto de ley, en la fundamentación de decreto, en la fundamentación está que una de las víctimas que más necesitan sangre son las víctimas de los accidentes de tránsito. Entonces tal vez allí puede haber un argumento. Le estoy dando ideas para... Bueno, exacto, no es lo mismo un órgano y la contribución inmobiliaria. Me parece que acá hay una manera de devolver lo que uno eventualmente pudo haber ocasionado con esa imprudencia. O puede ser un argumento en contra. Bueno, No, sé, también cuando yo hablo de multas leves me refiero a, por ejemplo, a estacionar en horarios no permitidos, en un lugar que en determinado horario no esté permitido. Fila. Que eso genera... Doble fila, capaz. Doble fila, cosas que no van a generar un problema de tránsito muy grande. En realidad no intentaba, cuando hablo de multas leves estoy hablando de cosas que no puedan llegar a generar un problema grande de tránsito que pueda repercutir en accidentes o algo. Hablaba justamente de cosas que no puedan ser consideradas de mucha gravedad y ni siquiera voy al monto económico. Ni siquiera hablo de que sean multas baratas. Hablo de que no generen un grave problema de tránsito o de tráfico. Bien, Sí. o sea que mi argumento Sí. no corre. Bueno, ¿algo más que quiere decir? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora esto fue presentado en el día de ayer, ahora pasa por la Comisión de Legislación de la Junta Departamental. En esa comisión espero que se discuta y que se intente ver las distintas aristas, que se reciba a las autoridades de la Intendencia que tengan competencia con este tema. Obviamente la Dirección de Tránsito de la Intendencia tiene muchísimas competencias respecto a esto. El Ministerio de Salud Pública podría ser también y por allí podría haber otras delegaciones que se pueden recibir. Una vez que recibimos, poder discutir entre los ediles. Me sorprendió que salga un edil a criticar la propuesta y hablar de mercantilización de la sangre cuando ni siquiera leyó el proyecto porque no lo había presentado todavía cuando él ya había salido a hacer la crítica. Entonces, lo que no quiero es que pase eso, que se termine archivando un proyecto por algunas cuestiones, porque es un proyecto y como tal está sujeto a modificación y que la idea es justamente esa, ir recibiendo delegaciones, ir enriqueciéndolo y que en definitiva repercuta en mayores donantes de sangre para poder salvar más vidas en Uruguay. Bueno, Matías Barreto, edil del Partido Colorado, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hacemos la última pausa y ya regresamos.